Bienvenidos a esta clase magistral junto al profesor David Nicholls de Nueva Zelanda. Está hablándonos en vivo, es mañana, es la 1 de la tarde de mañana en el fondo, y se conectó amablemente para compartir con nosotros una clase magistral que habla del fin de la fisioterapia, muy relacionado a lo que él ha escrito y al libro que tiene. Así que vamos a darle la bienvenida. Lo voy a grabar esto para que quede registrado después y lo podamos compartir con la Sociedad de Kinesiología Musculoesquelética. So, lo primero es lo primero. First things first. Thank you, David, for this tremendous opportunity, for being so kind with the emails and your slides. And we are all ears. Thanks for the chance. And I'm going to record this so then I can share as we talked before in the YouTube channel. Voy a compartir esto después en el canal de YouTube de la SOKIME, así que va a quedar todo registrado también. Well, thank you very much, Nico, and thank you everyone for the invitation to be here today. Gracias, Nico, y gracias a todos aquí por la invitación y la oportunidad de estar acá hoy día. As Nico said, my name is Dave Nicholls, and I'm a professor of critical physiotherapy at AUT University in Auckland, New Zealand. Como Nico antes dijo, yo soy David Nicholls, soy profesor de terapia física y pensamiento crítico en terapia física en la Universidad AUT de Nueva Zelanda. I'm a little bit unusual in the work that I do in physiotherapy because I don't do work in biomechanics or clinical practice. Probablemente sea poco común la forma en la que yo trabajo en la terapia física porque no trabajo en la biomecánica o en la práctica clínica, por ejemplo. I trained as a clinical physiotherapist, but for the last 25 years or so, I've mostly worked in looking at the history and sociology and philosophy of physiotherapy. Me entrené, por supuesto, como un terapeuta físico para la clínica, pero por los últimos 25 años me he formado y he estado preocupado de estudiar mucho de la historia, la sociología, la filosofía, todos los cambios que han existido en la terapia física. So when Nico asked me if I would be able to do this talk, I was really interested in telling you about some of the work that I'm doing now, particularly the very historical and philosophical things about physiotherapy. Así que cuando Nico me pidió hacer esta charla, y poder compartir esta instancia con ustedes, estaba pensando en cómo poder hacer la conversación acerca de qué perspectivas históricas o filosóficas tendría que compartir con ustedes. I'm aware that the work that I do concentrates on the world that I know, and some of this material might not be relevant to your work in Chile, but I think most of it will resonate with you. Estoy súper consciente de que mucho de mi trabajo quizás es diferente a su, digamos que, ambiente o influencias socioculturales, así que hay algunas cosas que quizás no van a ser exactamente igual, pero sí estoy convencido de que hay muchos mensajes de los que voy a comentar que a ustedes sí le van a resonar. The title of the talk is The End of Physiotherapy, which is a challenging title to give, and it relates to a book that I wrote in 2017 called The End of Physiotherapy. El título de esta charla es un título bastante duro, se llama El fin de la terapia física y está relacionado a un libro que yo he escrito desde ya hace algunos años que se lanzó. Since then, last year, I wrote another book called Physiotherapy Otherwise, and both of these books are my attempt to try and diagnose what's happening in physiotherapy, what's going well, and also what's going wrong. Y el año pasado ahora escribí otro libro que se llama Physiotherapy Otherwise, que sería algo así como viendo la terapia física de otra manera, y ambos libros tratan de ver la terapia física de una manera muy crítica para poder analizar qué cosas están bien, pero también qué cosas están mal. And what I've tried to do today is condense this down into just 8 lessons that summarize that work and explain the arguments that I'm making about where physiotherapy perhaps needs to go. Y lo que voy a hablar hoy día es tratar de resumir un poco todo ese trabajo en 8 lecciones o mensajes críticos y claves que podrían de alguna manera mostrar mi perspectiva de hacia dónde tiene que moverse o migrar la fisioterapia. So if we start with the first one then, the first argument that I might want to make is a really important one,
which is that physiotherapy is an effect of social forces, not the origin. El primer mensaje que quiero compartir con ustedes, o la primera frase que creo que hay que establecer, es que la terapia física es un efecto de las fuerzas sociales, no el origen. I bring this up because often when we think about how we should respond to changing social forces, like changing economics, artificial intelligence, things like that, we often think that physiotherapy is our starting point. Lo planteo de esta manera porque muchas veces cuando pensamos en cambiar las fuerzas sociales, como por ejemplo desafiar lo que pasa con la economía, la sociología o ese tipo de cosas, creemos que a veces la terapia física es como el punto de partida. I think we imagine that physiotherapy is a very stable, fixed base, like the floor structure of a building, onto which we build everything. Creemos a veces que la terapia física es una base sólida, como si fuese los cimientos firmes de un edificio donde por encima empezamos a construir todo. But I think this is a mistake because physiotherapy has never been stable. Pero creo que esto es un error, porque la terapia física nunca ha sido estable. If you know anything about the history of physiotherapy, you'll know that it's a relatively recent historical invention. It's only about 100 years old. Si sabes algo de la historia de la terapia física, seguramente sabes que tiene una historia bastante reciente, es algo nuevo, tiene solamente cerca de 100 años de antigüedad. And during that century, it's been constantly shifting and moving. It's never been uniform. Y durante todo ese siglo siempre ha sido una terapia física que ha estado en movimiento, ha estado cambiando, nunca se ha mantenido en un solo lugar. And that's because physiotherapy came into existence because it was a response to social forces. It followed the social forces. It wasn't the origin. Y eso se debe a que la terapia física nació como resultado de lo que sucedía con las fuerzas sociales. Siguió lo que estaba pasando en la sociedad, no nació de la nada. So we shouldn't think of physiotherapy as the stable starting point from which we respond. Entonces no deberíamos pensar en la terapia física como el punto fijo desde donde vamos nosotros a responder, But instead, think about what we do as just one response to a whole range of social forces that come before us. sino que más bien los invito a pensar en que la terapia física es una forma en la que hemos respondido a los efectos que han generado un montón de otras fuerzas sociales que ya han venido desde antes de nosotros. So my second point relates to that, and it says that the professions are a recent historical invention and are all in decline. Y mi segundo punto para poder argumentar todo esto es que las profesiones son un invento histórico reciente y todas están en declinación. So we're talking here about the difference between the physical therapies, the practices of touch and massage and manipulation and exercise and so on. Así que estamos hablando acá de las terapias que estamos incorporando nosotros habitualmente, el masaje, el tacto, el ejercicio y muchas otras cosas más. So the difference between the physical therapies and physiotherapy as a profession, different thing. Entonces tendríamos que pensar que la terapia física y la fisioterapia como una profesión son en realidad cosas distintas. Now we know from the history of all of the professions that they all came into existence relatively recently. Ahora también sabemos que en relación a la historia de cualquiera de las profesiones que existen, todas han sido creadas o han aparecido en la historia más o menos de manera reciente. Professions like medicine, law, theology only came into existence in the 19th century as what were called gentlemanly professions. Si pensamos en la antigüedad que tienen otras profesiones muy típicas como por ejemplo la medicina o las leyes, han venido recién en la existencia de la humanidad en los siglos XIX, así que son cosas más o menos nuevas. And they based their status in society on two claims. One is towards goodness and the other one is towards expertise. Y han tratado de establecer su rol en la sociedad en base a dos puntos fundamentales. Uno es acerca de hacer el bien y el otro es acerca del expertise. So if we take goodness, for example,
physiotherapists claimed to be able to do quite intimate touch with people in a way that was not scandalous or dangerous. Y por ejemplo, si pensamos en cómo hacer el bien, la terapia física ha establecido que puede generar el contacto o el tacto humano con otra persona de una manera en la que no sea escandalosa, pero sí bien forma una especie de vínculo bastante íntimo. And they also claimed they had special knowledge of the body, the anatomy and physiology and biomechanics of how the body worked. Y también tratamos de establecer de que hay un conocimiento bastante acabado de la anatomía, del cuerpo, de la biomecánica, de cómo el cuerpo funciona. So that goodness and expertise meant that physiotherapists could be seen as special in society. Entonces, esos puntos que se han establecido, el cómo hacer el bien y el cómo se logra el expertise, podría de alguna forma establecer un punto en la sociedad para la terapia física. But to get special prestige and privilege, all of the professions had to do something else as well. Pero para realmente tener un punto privilegiado en la sociedad, las profesiones tienen que hacer algo más especial todavía. They had to claim to be altruistic and public-spirited and to be doing their work for other people, not themselves. Deberían también relatar o de alguna forma declarar ser altruistas, también tener un espíritu público y el declarar también hacer cosas por los demás, no trabajar solamente por sí mismos. And that was the way that most people thought the professions worked up until the 1950s. Y esa era la forma en la que muchas personas pensaban que las profesiones funcionaban, al menos hasta por lo menos el 1950. After the 1950s and since then, there has been a massive critical interrogation of what the professions have claimed for themselves. Después de los 1950 han aparecido un montón de cosas que están enjuiciando, cuestionando lo que las profesiones tratan de declarar de sí mismas. Now, I go into this literature in great detail in the book Physiotherapy Otherwise, and I can't really cover it here, but I just want to take you through a few key points about what sociology has said about the professions. Yo hablo mucho detalle de esto en mi segundo libro, el que mencioné al comienzo, el Physiotherapy Otherwise, pero no quiero obviamente marearlos con todo eso. Sí quiero recorrer por lo menos 4 puntos esenciales que quiero compartir con ustedes para que pensemos en lo que la sociología ha planteado de esto. Sociologists have argued that the professions are not public-spirited. In fact, they are very self-interested. La sociología ha declarado que las profesiones lamentablemente no parecen tener un interés de espíritu público, sino que más bien son súper egoístas y velan por sí mismas. That they are purposefully consolidate their power so that they can raise their prestige in society. También han declarado que pareciera ser que están muy interesadas en consolidar su propio poder para de esa manera ganar un punto o una posición de privilegio en la sociedad. They've argued that they're not necessarily good people and that their ethics can be very dubious. También han declarado que lamentablemente también pueden ser no necesariamente buenas personas las que están detrás, entonces las éticas pueden ser dudosas. They've argued that it's wrong that the professions aggressively protect their territories. También piensan que está mal que las profesiones agresivamente puedan proteger su territorio. They argue that they are slow to adapt. También tratan de argumentar que son lentamente adaptables, se demoran en adaptarse. And that most dangerously of all, that they haven't really resolved all of the kinds of social problems that brought them into existence in the first place. Y lo más grave podríamos considerar que es que no han resuelto realmente los problemas por los que originalmente se habían creado. And so most sociologists now think that the professions are in decline and that we're now entering what is called a post-professional era. Entonces, la mayoría de los sociólogos hoy día están pensando en que las profesiones están declinando o están de alguna manera cambiando. Y ahora vamos a entrar a una nueva era que parece ser post-profesional, donde se le da importancia a otras cosas. Now, my third point relates to this and tries to understand how those forces are affecting physiotherapy. Y el tercer punto también está relacionado a eso, y es en el fondo cómo pensar, el cómo esas fuerzas
están relacionadas a la terapia física ahora. And one of the things that I've tried to show is that physiotherapy as a profession has been very fortunate in the past, but its good fortune is now starting to run out. Y una de las cosas que he querido yo también clarificar en los puntos de lo que he escrito es que la terapia física como una profesión ha sido muy afortunado, se ha beneficiado de eventos históricos. Me pareciera ser que esa fortuna se está acabando. So let me take you through 4 or 5 of the main forces that were needed for physiotherapy to come into existence. Así que déjenme contarles un poco de cuáles son esas 4 o 5 fuerzas que son o que fueron necesarias para que exista la necesidad de la terapia física como profesión. The first one, I would say, is the birth of capitalism and the Industrial Revolution. La primera es el nacimiento del capitalismo y la revolución industrial. Because the Industrial Revolution created lots of injuries for people, but it also brought them together in large urban centers where it was easy to treat them. Porque la revolución industrial hizo que mucha gente se accidentara o tuviera algún tipo de dolor o problemas en el fondo, y eso hacía que además se acercaran a las ciudades o a las capitales más importantes, y eso facilitaba que los pudiesen tratar en esas zonas. Physiotherapy was also born in the late 19th century when people had real concerns about the morality of people touching each other. Y la terapia física nació en esos años, en los 1900 alrededor, en el fondo, en los que las personas estaban muy preocupadas del aspecto moral de lo que significa el tocarse unos a otros. During the 19th century as well, there was a massive upswing in the desire for middle-class people to take up new professions to establish higher status in society. Y también en esos mismos años, las personas de clase media querían de alguna manera agarrarse de nuevos aspectos o profesiones para poder acercarse a los altos niveles de la sociedad. We also know that by the end of the 19th century, medicine was giving up the physical therapies because it had developed germ theory. It had learnt about bugs and bacteria and viruses. En los 1900 también supimos que hubo muchos avances en la medicina porque aparecieron las creencias y los conocimientos relacionados a la teoría de gérmenes. Se pudieron combatir las bacterias y otros problemas de otra manera. So it was happy to give the physical therapies to somebody else. Así que ellos estaban más preocupados de eso y estaban bien contentos con darle la terapia más física a alguien más. And the other major event that favored physiotherapy was the First World War, because it produced so many people with illness and injuries. Y el otro evento histórico que favoreció mucho la terapia física fue la Primera Guerra Mundial, porque produjo mucha gente accidentada y lesionada que tenían que tratarse de alguna manera. But just because there was a war doesn't explain why physiotherapy comes into existence, because there have been wars throughout all of history. Pero el hecho de que haya habido una guerra no parece explicar solamente que por qué haya aparecido la terapia física, porque han habido más guerras a lo largo de la historia. So you need all of these things to come together. You need war, early capitalism, you need a middle class project, you need Victorian morality, and you need medicine to give up the physical therapies for us to exist. Así que en el fondo tienen que combinarse todas estas 4 cosas que mencionó antes para que nosotros pudiésemos llegar a existir. No solamente la guerra, sino que también la existencia del capitalismo, la revolución industrial, el que la clase media quisiera crecer y el que la medicina haya hecho otros avances para que nosotros pudiésemos desde ahí nacer. That was working perfectly well for physiotherapists right through until the 1970s. Eso estaba funcionando bastante bien para los terapeutas físicos y para la profesión, hasta aproximadamente el 1970. After 1970, most of the world economies changed and we moved towards neoliberalism. Después de los 1970, la mayoría de las economías del mundo han cambiado y muchas se movieron al neoliberalismo. Where early capitalism tried to colonize other people's land and other people in enslavement so that it could grow the economies at home, Mientras que el capitalismo trataba de hacer crecer sus propios terrenos y en el fondo a través de la esclavitud y de expropiarse de otras cosas, trataba de hacer crecer lo propio. now there are really no more lands or that many bodies that we can colonize,
And so late capitalism has turned in towards the body. Así que el capitalismo, como de alguna forma después se terminó porque ya no había más tierras que colonizar o más personas a las que esclavizar, pareciera ser que el capitalismo más tardío se ha traducido en apoderarse más del cuerpo. And so late capitalism is trying to make a market out of every single aspect or part of your body or part of the way you live. Every aspect of your life now has become a commodity. Ahora cualquier aspecto de tu vida pareciera ser una comodidad, el capitalismo se ha encargado de eso. And whereas the Victorians were very concerned about touch and sex and prostitution, people in the 21st century are much more liberal about sexuality now. Mientras que en esos años también los victorianos estaban muy preocupados de lo que era el tacto o el sexo o este tipo de problemas de esa era, ahora pareciera ser que en el siglo XXI las personas son mucho más liberales. And where once countries felt ashamed of sending young men to war and getting injured, now countries have stopped worrying about feeling shame and have put the responsibility onto each of us to look after ourselves. Y mientras antes pareciera ser que les da vergüenza a los países tener que enviar a gente joven a las guerras, pareciera ser que ahora, en estos nuevos tiempos, la responsabilidad recae en cada uno. Tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones. And the knowledge that we used to hold in our medical libraries and in our training courses is now available to everybody through YouTube and the internet. Y el conocimiento que parecía ser nuestro y propio, ahora pareciera estar disponible para cualquier persona que quiera estar revisando Internet o YouTube. So we don't have the capitalism, we don't have the Victorian morality, we don't have the middle class professional project, we don't have a population of need, and now we don't even have medicine as a basis of our practice. Ahora ya no tenemos entonces el capitalismo, no tenemos la moral antigua, no tenemos a la clase media queriendo surgir de la forma en la que fue en esa oportunidad y tampoco tenemos necesariamente el soporte de los médicos que se estaban desligando de ese error cuando aparecieron todos otros descubrimientos. So all of the conditions that brought physiotherapy about 100 years ago don't exist anymore. Entonces todas las condiciones que hicieron que la terapia física hace en esos años, cerca de 100 años atrás, hoy día ya no parecen existir. Perhaps the most important one, though, is this: the body as machine. Probablemente uno de los mensajes más potentes es este, el cuerpo visto como una máquina. The body as machine is the idea that physiotherapists focus on the body and try to fix it like it's a part in a machine that's broken. La idea de ver el cuerpo como una máquina es la idea que han tenido muchas veces los terapeutas físicos cuando han querido ver, por ejemplo, a una persona como si fuese realmente una máquina y que hay algo roto y que lo pueden arreglar y punto. And that idea was hugely important in shaping physiotherapy 100 years ago, but now it is hugely problematic for us. Y esa idea fue muy importante hace mucho tiempo atrás, pero ahora la verdad es que es muy problemática para nosotros. The body as machine 100 years ago gave us a close connection with medicine. Ver el cuerpo como una máquina nos dio una conexión muy cercana con la medicina hace mucho tiempo atrás. It gave us a way we could train students to touch people without thinking of them as a whole person. They just saw them as an adductor longus muscle or a piriformis muscle. Nos dio una forma de ver a las personas como una parte del cuerpo, como por ejemplo pensar en la persona que teníamos enfrente como simplemente un músculo aductor largo o como un músculo piriforme. And because we could teach people to touch dispassionately, we got the support of the countries, the nation state, and that's how we got supported in our training and our work through the public health system. Y de esa manera, y viendo ese tipo de cosas, recibimos mucho soporte desde nuestros países y hasta de nuestros propios sistemas de salud pública. And that was fine for the first half of the 20th century, when we were protected by the state and by medicine, and we didn't need to look elsewhere or look outside.
Y eso estuvo bien para la primera parte del siglo XX, cuando teníamos que concentrarnos en lo que pasaba con la medicina, no teníamos que ver tanto hacia afuera lo que estaba sucediendo en otras partes. But it trained us to think about the body of the person in front of us. Pero nos entrenó o nos hizo pensar en el fondo siempre en el cuerpo de la persona que teníamos enfrente. All of the other reasons why people experience poor health, be it economic or experiential or cultural or historical or social or spiritual, we just ignored. Todas las otras razones por las que las personas algunas veces experimentaban un problema que tengan relación con, por ejemplo, aspectos sociales, culturales, económicos, simplemente los ignoramos. And any of the concepts and philosophies that went with those other ways of thinking were pushed aside and left for somebody else to do. Y todas las cosas que iban en línea con pensar en esos otros aspectos que nosotros estábamos ignorando, parecía ser que los estábamos alejando, los hacíamos al costado y que se los dejábamos o los delegábamos a otra persona. But after the 1970s, when the world started to change, it started to become increasingly important that physiotherapists weren't just fixing the body in front of them. Pero parecía ser que después de los 1970, entonces el mundo cambió y empezó a ser mucho más importante darse cuenta de que los terapeutas físicos no estaban solamente aparentemente arreglando el cuerpo que estaba ahí enfrente. But we didn't have the tools or the language or the knowledge or skills to know how to change, because all we had was the body as machine. Pero no teníamos las herramientas o ni siquiera el lenguaje para tener todo lo que se necesitaba para el cambio, porque fuimos formados, entrenados para ver el cuerpo como una máquina. And things like evidence-based practice won't help us here, because the problems are at a social and philosophical and political level. Y la práctica de la evidencia no nos va a ayudar acá, porque los problemas a veces están en otras cosas, como por ejemplo los aspectos sociales o los aspectos políticos. What we need are the tools of critical theory and sociology and philosophy, but we are not teaching those things, we're not learning those things. Lo que necesitamos son teoría crítica y aprender más de filosofía, pero esas cosas no son las cosas que se nos enseñan, no es lo que estamos aprendiendo. So we need to move away from the idea of the body as machine, but we don't know how. Así que tenemos que movernos un poco fuera o alejarnos de esta idea de ver el cuerpo como una máquina, pero el problema es que no siempre sabemos cómo. One of the ways in which you can see this going wrong is when you hear of physiotherapists trying to create one identity that everybody can share. Una de las cosas que podemos también ahora mirar en la terapia física es que pareciera ser que la terapia física quiere compartir una sola idea, que todo el mundo pueda compartir o vernos de una sola manera. It goes back to the beginning and what I said about physiotherapy having a stable identity. If we believe that we start with a stable base and grow from there, then we think it will be easy. Pareciera ser que esto se conecta con la primera idea que comenté anteriormente. Si creemos que la terapia física se creó en base a una formación o cimientos sólidos, creemos que va a ser más fácil construir desde ahí en adelante. But physiotherapy is not the starting point. It's the effect or response of social forces. So it isn't stable in that way. Pero la terapia física, recuerden que no es el punto de partida, es un efecto de los cambios a nivel social. Entonces hay que verlo de otra manera. You can see this in the way that we are trying to establish curricula for our students, which are all the same. Puedes ver esto en la forma en la que tratamos de establecer un currículum para nuestros estudiantes, que tienen muchas similitudes. Rather than having different kinds of physiotherapy for different parts of the world, countries like the United States and the UK are selling their curricula around to schools so that people will learn physiotherapy in their way. A diferencia de pensar en que podríamos tener un tipo de terapia física adaptada socioculturalmente en cada país de manera diferente, los países más desarrollados están vendiendo su manera de hacer terapia física y venden sus currículums y sus programas para que se haga de esa misma manera en todo el mundo. But if physiotherapists had the tools of critical theory and sociology and philosophy, they would know that one size does not fit all.
Pero si los terapeutas físicos tuvieran dentro de su formación los conocimientos relacionados a la sociología, la filosofía y este tipo de teoría, entonces deberían entender y saber que una talla no le calza a todo el mundo. We're seeing the same thing in the other side with the move towards physiotherapy as part of the biopsychosocial model. También estamos viendo esto en la terapia física cuando lo vemos como parte del modelo biopsicosocial. But that's equally problematic because, again, it's trying to build uniformity, not pluralism. Pero eso también puede ser problemático porque está tratando de buscar una uniformidad y no el pluralismo. So rather than having one kind of physiotherapy, my argument is that we need 1,000, and that people in Santiago need to be doing their physiotherapy differently to people in Singapore and differently to people in Sydney. Entonces mi argumento, más que pensar en que necesitamos solo un tipo de terapia física, es que necesitamos 1000 formas de hacer terapia física. Y más que pensar que la terapia física se haga de la misma manera en todas partes, la gente de Santiago y la gente de Singapur debería estar haciendo cosas diferentes. And this is an idea I talk about called vernacular physiotherapy, which is physiotherapy that suits the place it is in. Y esta es una idea que yo he denominado terapia física vernacular, que es como que la terapia física se adapta al lugar en el que se realiza. But I would also go further because I think not only should physiotherapy respond to its local community, I think physiotherapy now needs to respond to the wider world. Pero yo iría más lejos aún, porque creo que la terapia física no tiene que responderle solamente al país o a la comunidad en la que está inserto, sino que también debería responderle al mundo. One of the things that the climate crisis is teaching us is that we are all connected to the wider world in some very, very important ways. Una de las cosas que nos está enseñando el cambio climático es que estamos todos conectados con un mundo más grande de muchas maneras. We know that physiotherapy is built on the basis that we diagnose and assess and treat people with health problems. Sabemos que la terapia física está construida en la manera en la que tratamos de evaluar y diagnosticar a una persona para poder llegar a tratar sus problemas. But human beings are not the only ones that touch, that move, and that do therapeutic things in the world. Pero los humanos no son los únicos que tocan y hacen cosas terapéuticas en el mundo. So if we were to strip away the human being from physical therapy, Entonces, si tuviésemos que separar al ser humano de la terapia física and try to imagine what it is that drives therapy, y trata de imaginarte qué es lo que dirige o lo que conduce a la terapia física, all entities in the universe are engaged in therapeutic processes. todas las entidades del universo están involucradas en procesos terapéuticos. To give you an example, if a leaf falls from a tree onto the soil and rots and feeds the soil, is that a therapeutic act? Para darles un ejemplo, si por ejemplo cae una hoja de un árbol y cae al suelo y nutre al suelo, ¿es ese un acto terapéutico? Similarly, when I work in intensive care units and I manually hyperinflate someone's lung, Similar, cuando trabajo en una unidad de cuidados intensivos y tengo que hiperinsuflar los pulmones de alguien, por ejemplo, I'm using the mechanical properties of the air molecules to open up the lung tissue. estoy usando las propiedades mecánicas y moleculares de esas moléculas para poder expandir los pulmones. So it's the air pressure that is being therapeutic. Entonces es la presión del aire la que está siendo terapéutica. So when air molecules pass underneath an aeroplane wing in the air, Entonces cuando hay moléculas en el aire, por ejemplo, y pasan cerca del ala de un avión, are they being therapeutic because they keep the aeroplane afloat? están siendo esas moléculas terapéuticas, están manteniendo el avión a flote. Now, these sound like very strange things to be talking about with physiotherapy. Estas cosas parecen bastante extrañas para estar hablándolo dentro de la terapia física.
But what I want to illustrate is that if we want to change physiotherapy to adapt to the world that we are in now, Pero lo que quiero traducir o transmitir es que si queremos que la terapia física se adapte al mundo en el que estamos viviendo ahora, we need to imagine the things that we've done in the past in entirely new ways. tenemos que imaginarnos las cosas que hemos hecho en el pasado de formas totalmente nuevas. And there is enormous potential for growth and change in the physical therapies if we can just escape the idea that it always has to be done with one person on a bed in front of us. Y hay un enorme potencial en la terapia física si es que vamos a ir más allá y dejamos de ver la idea de que podemos hacer solamente algo por quien tenemos enfrente de nosotros. So physiotherapy, the profession, has always been an act of enclosure. Would you say this in maybe another word, David? Or transmit me the idea so I can translate it better? Physiotherapy has always tried to put a fence around the physical therapies. Okay. La terapia física siempre ha sido un acto poco ético de encerrarse o de poner como una reja alrededor de la terapia que se está haciendo con el paciente. So the physical therapies, the massage, the manipulation, the hot and cold, have been practiced by human civilizations for thousands of years. Entonces el hacer masaje, el hacer manipulación, las terapias con calor, con frío, han sido cosas que se han practicado en la humanidad por miles de años. And what physiotherapy did in the 19th century was to take some of those techniques and put a box around them and say they are ours. Y lo que hizo la terapia física en los 1900 fue agarrar un par de estas cosas que han existido a lo largo de la historia, ponerlas en una cajita y decir, estas cosas nos pertenecen. We effectively took them from the public's hands and claimed them as our own so that we could claim social status by being these special practitioners. Tomamos estas cosas y pareciera ser que nos apoderamos de ellas para poder crecer en la sociedad diciendo que somos practicantes o profesionales especialistas. But I think you can argue that this was very unethical because it took access to the therapies away from people unless they came to us. Pero creo que esto es un acto muy poco ético porque me parece que le quitó el acceso a muchas personas porque ahora tenían que venir a nosotros para esas intervenciones. That wouldn't be a problem if there were enough physiotherapists in the world for all the people who need it, but there aren't. Eso no sería un problema si hubiesen suficientes terapeutas físicos alrededor del mundo para toda la gente que los necesita, pero no los hay. And we have deliberately made it difficult for people to get into training and to qualify and to register and to practice, so that there are very few of us actually working in practice. Y pareciera ser que deliberadamente hemos hecho más difícil todo el proceso para que pocos puedan entrar, pocos puedan estudiar, pocos puedan egresar y certificarse y especializarse para que así finalmente pocos puedan practicar. If I understand it correctly, there is one physiotherapist for about every 150,000 people in Chile. Si lo entiendo correctamente, hay un terapeuta físico para cerca de 150.000 personas en Chile. So what right do we have to deny people access to physiotherapy just because there are so few of us? Y entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros a negarle el acceso a la terapia física a la gente por el solo hecho de que somos pocos? If we really cared about the physical therapies and thought that they were really important in society, our goal would be to try and make as many people able to do them as possible. Si realmente nos importara lo que está pasando con el mundo y creemos que la terapia física es realmente importante para la gente, entonces deberíamos hacer todo lo posible para que la gente pueda acceder a ello. So rather than trying to control and contain physiotherapy and protect its boundaries and regulate people aggressively, we would be trying to give it away. Entonces pareciera ser que en vez de proteger los límites que existen, es como si no quisiéramos realmente regalar esto. Which brings me to my last slide, which is to say that I think the job that we now need to be involved in
is returning the physical therapies into the commons, into people's common hands. Lo que yo pienso ahora es que, bueno, en este último término de mi diapositiva, esta última diapositiva que tengo, es que creo que la solución en parte involucra tratar de devolver las terapias físicas al común de la gente, a las manos de las personas. So rather than waiting for all of the professions to gradually go into decline and be moved to the margins, Entonces, en vez de esperar que todas las otras profesiones sigan declinándose y se muevan a los márgenes, I think we should be giving it away. creo que deberíamos estar regalándola o entregándola. Now, you might think this sounds like a really terrible idea for your future as a physiotherapist. Quizás vas a pensar que esto suena como una idea terrible para tu futuro como terapeuta físico, But I'd like to suggest to you that there are plenty of examples of people who've done exactly this and done it very successfully. pero yo les podría decir que hay un sinnúmero de ejemplos de personas que han hecho algo como esto y lo han hecho de manera muy exitosa. If you think, for instance, of some of the great celebrity chefs, people like Gordon Ramsay, Nigella Lawson, Jamie Oliver, Si piensas en ejemplos, por ejemplo, de los chefs más famosos del mundo, Nigella, Chef Gordon Ramsay, Jamie Oliver, they give all of their recipes away. entregaron todas sus recetas. There isn't a single recipe that Jamie Oliver has invented that I can't copy off YouTube or off the internet. No hay ninguna receta de Jamie Oliver que yo no pueda copiar de un libro de él o de un canal de YouTube. Has that meant that Jamie Oliver is unpopular? Has it meant that he doesn't sell his books or people watch his television programs? No, of course it hasn't. ¿Significa acaso eso, que Jamie Oliver no sea popular, no venda sus libros, no vean sus shows en la televisión? No, nunca ha significado eso. In fact, all it's done is it's fed people's desire to want to know more about food. De hecho, lo único que ha hecho y lo que ha conseguido exitosamente es que ha alimentado a la gente el deseo de querer aprender más de comida. I want the same thing for people when it comes to bodies, movement, touch, and the other physical therapies. Yo quiero lo mismo para la gente cuando hablamos ahora, eso sí, de movimiento, de tacto y de todo lo que compone la terapia física. I have absolutely no doubt that the skills you learnt in college, the skills you use every day, will always be valued by people. No tengo ninguna duda de que todas las habilidades y cosas que ustedes han aprendido en la escuela y en el estudiar van a ser muy valiosas para la gente, las van a valorar mucho. People will always want someone who can put their hands on with skill and care, and who can look at a pattern of movement and work out what's going on. Las personas siempre van a querer una persona que los pueda tocar con mucho cuidado y delicadeza, y también que sepa observarlos y ver cuando se están moviendo qué es lo que está sucediendo. And now, as the world has changed so much since the 19th century, there's even more scope for the physical therapies beyond just the body as machine. Y ahora, como el mundo ha cambiado tanto desde el año 1950 en adelante, en realidad pareciera ser que la lupa o el aspecto de la práctica hacia donde apunta la terapia física ha crecido mucho más. So I think we need to close the book on the 100-year project to establish physiotherapy. I think we need to collapse physiotherapy and start again with a new idea about what the physical therapies can be. Creo que tenemos que cerrar los libros de terapia física, colapsar un poco las ideas que existen hoy en día y empezar a escribir algo nuevo para pensar y de alguna manera replantear cómo es que deberían lucir las nuevas terapias físicas. So that's my talk. It's a very brief version of a lot of 25, 30 years of work. Eso ha sido ahora mi clase, mi charla, es una versión sumamente breve de lo que yo he trabajado por prácticamente 25, 30 años. You can read the lengthy versions of all of this in the books and the journal articles. Pueden leer, obviamente, las versiones extendidas de todo mi trabajo en los libros y también en los artículos de publicaciones en revistas. And I hope I've left enough time for some questions. Y espero que haya dejado un poco de tiempo para algunas preguntas también.
And thank you again for Nico for the translation. It was a lot of fun. Y gracias nuevamente a Nico por la traducción. Fue divertido. Excellent. There were a couple of